El anime tiene su desarrollo a partir del día en el que los vampiros se adueñaron del planeta. Desde ese momento, los vampiros eran la máxima autoridad sobre la Tierra. Y claro, es obvio que muchas personas arrastradas se adaptarán a esto. De hecho, ahí vemos a ciertas waifus que se emocionan por el hecho de que el príncipe de los vampiros les chupa la sangre. Pero no es el caso de nuestra prota. Ella no siente ningún cariño ni admiración por los vampiros, ya que cuando era niña, vio cuando un vampiro mató a su familia. Situación que incluso la atormenta a día de hoy. En una de esas, nuestra prota fue mandada por un profesor a entregar unos papeles al salón de música. Solo que cuando abrió la puerta, se llevó tremendo susto al darse cuenta de que el príncipe de los vampiros estaba sobre un piano chupando a varias humanas, ante lo cual la prota intentó escapar. Sin embargo, el príncipe lo evitó. La puso en una posición muy indecente y le dijo que no huya, ya que es un placer para las humanas ser comidas por él. Pero como la prota siente repulsión hacia los vampiros, intenta sacárselo de encima con una bofetada. Y aunque el vampiro logró frenarla a tiempo, de igual manera la prota alcanzó a romperle la mejilla al hijo de su madre, lo que hizo que el príncipe de los vampiros se enfadara, se la llevara al balcón de la escuela y le anunciara al resto de los estudiantes que tienen permiso de pisotear a la prota impunemente. O sea, este vampiro podrá ser muy príncipe, muy coprotagonista y todo lo que quieran. Aparece en la miniatura del video. Incluso puede curar el cáncer el hijo de su madre. Pero es que no puedes venir y dar la orden de pisotear a una joven inocente solo porque no se dejó chupar lo tuyo, imbécil. Y sí, ahí el anime intenta justificar el comportamiento del príncipe vampiro mostrándonos un recuerdo de su pasado, pero nada justifica su actitud. Lo siento, pero yo no lo pienso perdonar, porque por su culpa ahora todos, absolutamente todos en la escuela empezaron a madrearse a la prota. Primero fueron unas waifus, luego la agarraron unos pibes y por último alguien termina metiéndole el pie, haciendo que la waifu se caiga por unas escaleras y se dé un buen cocazo en la frente. Tiempo después, vemos a un compañero del príncipe mencionarle que mientras él estaba rascándose las pelotas, la prota se cayó, comenzó a sangrar por la frente, se desmayó y que unos tipos con intenciones terribles la raptaron. Y es que sí, en un cambio de escena, vemos que los raptores se la llevaron a una guarida, en donde se la entregaron a una waifu llamada Mei, quien resulta que también es un vampiro, siendo que ahí, entre todos, pretendían abusar de la prota. Solo que en eso, apareció el príncipe de los pendejos, de los vampiros, y le exige a los raptores que se alejen del cuerpo de la prota. A ver, vampiro cabezón, ponte de acuerdo, porque primero das la orden de que abusen de la prota, y ahora dices que no, o sea, ¿quién te entiende? Pero bueno, también es verdad que este cambio de actitud le viene perfecto a la prota, ya que de no ser por la llegada del príncipe vampiro, sus raptores ya hubiesen hecho cochinadas con ella. Tras esto, Lugo se acerca donde se encuentra la prota, lame la sangre de su frente y como la prota estaba desmayada, decidió llevársela a su mansión, donde le da la orden a las criadas de que la bañen y la lleven a su cama. Al rato, Lugo se consigue con su hermano mayor, quien además es el presidente del instituto, y le advierte al príncipe pendejo que sea más prudente con lo que hace, ya que eso de haber mandado a todos a que se metieran con la prota para luego ir a salvarla, solo es de gente subnormal. Y es que claro, Lugo se niega a rebatir la lógica de su hermano, ya que claramente tiene razón, y Lugo es un pendejo, por lo que lo deja hablando solo y se regresa a la mansión, donde le informan que ya dejaron a la prota en la cama. Sin embargo, cuando el vampiro abre la puerta, se da cuenta de que la cama está vacía, ya que la waifu se escapó por la ventana. Ahora ella anda corriendo por el bosque, que está pegado a la mansión. El problema es que ahí se da cuenta de que hasta los cuervos están del lado de los vampiros, porque los condenados la están persiguiendo, y en una de esas, por querer sacárselos de encima, se terminó cayendo por un risco. Lo bueno es que llegó Lugo para evitarlo. Lo malo es que la rama de donde se estaba sosteniendo el vampiro se rompió, así que ambos cayeron por el precipicio. Lo bueno es que el príncipe de los vampiros decidió ponerse por debajo de la prota para amortiguar la caída. Lo malo es que, en eso, el vampiro botó mucha sangre, y ahora la prota, que no quiere deberle favores a nadie, y mucho menos a un vampiro, decidió ofrecerle de su propia sangre para reponer la que perdió por causa de la caída. Pero no, a pesar de que el vampiro la abrazó como si fuera a morderla, al final dijo que prefiere que la waifu le dé un favor, y él decidirá cuándo cobrárselo.
Ahí la prota le pide al vampiro desquiciado que la deje ir, pero nada, este vampiro le dice que la única forma que la prota puede escapar de él es muriendo. O sea, esta relación está más tóxica que la que yo tenía con mi ex. Y a todo eso, hay un tipo con capucha al que le gusta hacer a veces de mirón, y parece disfrutarlo. Por otro lado, vemos al vampiro pidiéndole a la prota que se levante, lo cual ella hizo, pero ahí de inmediato intentó escapar. El detalle es que comenzó a escuchar muchas voces fantasmales juzgándola, y en una de esas se le representa a su hermano enfermo, quien la comenzó a insultar por haberse dejado morder de un vampiro. Y ahí, cuando los insultos estaban escalando de nivel, la prota se despierta, porque toda la serie se trató de un sueño y en realidad nada de esto nunca pasó. Nah, mentira. El sueño fue a partir de cuando ella se levantó y salió corriendo. En eso, la prota empezó a darle golpes a la puerta a ver si la derribaba. Solo que en eso, el príncipe de los vampiros abrió la puerta, la agarró del brazo y la tiró al suelo informándole que ella no tiene permitido escapar, ya que será su esclava de sangre, advirtiéndole que si se niega, agarrará como esclavo en su lugar a su hermanito enfermo. Y claro, la prota, para evitar que agarren a su hermanito, decide soportar las groserías del vampiro pendejo. Cuestión que, en un cambio de escena, vamos a conocer al hermano de la prota, cuyo nombre es Lin. Tiene una enfermedad cardíaca y la razón por la que la prota se fue a estudiar en la escuela de vampiros es porque ahí le otorgaron una beca, que es con la que está pagando el costoso tratamiento de su hermano. Porque si no le pagan el tratamiento, el pibe se muere, básicamente. Que en eso aparece una waifu para decirle a Lin que su hermana fue raptada por el príncipe de los vampiros. Así que bueno, como si Lin no tuviera suficientes problemas con su enfermedad del corazón, ahora se tiene que preocupar de que un vampiro basado le secuestre a la hermana. Que en un cambio de escena, vemos que la prota tiene 2 días sin comer, ya que está en una especie de huelga de hambre para que la dejen libre. Pero no, el vampiro no piensa hacer eso, y tampoco quiere que se muera de hambre, solo que cuando estaba pidiéndole que coma, apareció en una cena uno de sus mayordomos para informarle de que el hermano de la prota lo está buscando. Al escuchar esto, la prota se sorprende, porque además de que el pibe andaba todo enfermo, ella no entiende cómo hizo para saber en dónde estaba. Que bueno, ya que nosotros vimos que fue una waifu chismosa la que se lo dijo. Siendo que en eso, el vampiro escondió a la prota en el armario para que no interrumpa, y luego hizo pasar a Lin, a quien le preguntó por el motivo de su visita. Pero está claro que el motivo de su visita fue ir a rogar por su hermana, y pues ahí lo vemos, arrodillarse y pedir al vampiro que perdone a la prota. Esto hizo que el vampiro se alegrara, ya que nota que a diferencia de la prota, el hermano sí lo respeta, siendo que Lin se ofreció a hacer lo que sea que le pida con tal y deje en paz a su hermana. Pero en eso, el pibe se termina desmayando, lo que provocó que la prota saliera muy preocupada de la cortina a atenderlo. Y ahí vemos que al parecer Lin se murió. Pero nada, gracias a que el vampiro mandó a llamar rápidamente a un doctor y este le inyectó alguna droga que revive a los muertos, el hermano de la prota pudo mantenerse vivo. Sin embargo, el doctor recomienda que lo hospitalicen de inmediato, ya que su estado actual es bastante delicado. A esto, el vampiro le da la orden a su doctor de que se encargue del proceso de hospitalización. En eso, vemos que la prota también se desmaya, a lo que el vampiro pregunta, ¿qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa? Está claro que lleva días sin comer y encima ve que su hermano casi se muere. Lo que menos le puede pasar es un soponcio. Así es como luego de un rato, la prota despertó, y lo primero que hizo fue preguntar por su hermano, a lo que el vampiro le informó que lo internó en uno de los mejores hospitales del anime, siendo que la prota quiere ir a verlo, pero claramente el vampiro no la dejará ir, ya que su cuerpo está muy débil. Por eso en su lugar, le ofrece una sopita. Pero nada, la terca de la prota se niega a comerle la sopita al vampiro. De allí a que el vampiro tenga que decirle que si no come, no tendrá fuerzas para ir a ver a su hermano, para que ahí sí entienda que debe comer. Pero como el vampiro nota que la prota no tiene buen pulso, decide darle él la comida en la boca, como si fuera una bebé chiquita. Tiempo después, la prota se recuperó de su desnutrición y pudo ir a visitar a su hermano, quien dice que se encuentra mejor. Lo único que le dijeron los doctores era que debía seguir su tratamiento, y listo. Sin embargo, él anda algo deprimido, ya que siente que por su culpa, ahora su hermana ha sido raptada por un vampiro psicópata. Pero nada, la hermana lo abraza y le dice que no es su culpa, o sea, él no pidió nacer enfermo.
En su lugar, la prota dice estar aliviada, ya que ella creía que su hermano la iba a despreciar luego de enterarse de que se dejó capturar por un vampiro, pero en lugar de eso, el pibe se siente culpable. Lo cierto es que ahora ambos están juntos, aparentemente bien de salud, y el vampiro los está espiando, que al ver a la prota sonreír se sorprende, ya que nunca antes la había visto sonreír. Pero que este vampiro también es como pendejo. Obviamente no la ha visto sonreír, porque él la secuestró. Todavía no se ha resuelto el primer manga donde el secuestrado estalla a carcajadas con su secuestrador. En fin. Ya fue mucha visita, así que el vampiro le dice a la prota que es momento de regresar a la prisión, aunque diga la mansión. De camino a la casa, la prota le dice al vampiro que ya no tiene intenciones de escapar, por lo que le pide que levante un poco las restricciones, ya que la hacen ver como si estuviera presa. Pero claro, las intenciones de la prota no es hacer nada estúpido mientras su hermano dependa del vampiro, pues luego de que se gradúe, piensa llevárselo consigo a otro lugar. Días después, la prota estaba de regreso en la escuela, donde obviamente todo el mundo secreteaba a sus espaldas sobre que el príncipe ya se aburrió suyo, y otras estupideces más. En una de esas, una waifu le dio senda cachetada a la prota, ya que recordaremos que la orden de madrearla emitida por el vampiro sigue vigente, siendo que cuando le iban a dar la segunda bofetada, la prota la detuvo y le dijo que si seguía de violenta, se la iba a devolver. Pero nada, en eso llegó otra malandrina a agarrarla por detrás, siendo que cuando el agresor principal se estaba preparando para dar la segunda cachetada, apareció un pibe para evitarlo, quien se presenta como Senai, miembro del departamento disciplinario. Al mismo tiempo le dijo a las dos waifus peleonas que le bajen 2 a su agresividad, que al ver al tipo guapo de ojos azules, las agresoras salieron corriendo, y la prota le preguntó si no tenía ningún miedo por defenderla, pero nah, el ojiazul dice que más miedo da ver los videos del canal sin estar suscrito. 人与人之间就应该互相帮助。 Así que ya sabes, suscríbete. Además, él cree que hay que ayudar a las personas cuando lo necesitan, así que tras darse cuenta de que a la prota le dejaron el cachete rojo por la bofetada, se la llevó a la enfermería para tratarla. Así es como se van juntos, y en los pasillos comienzan a escucharse los típicos rumores de las envidiosas, pero el disciplinario le pide a la prota que no les preste atención a esas ardidas, lo que hace que la prota se moje, que diga, se sienta protegida, y le agradezca a su senpai. Pero el ojiazul le dice que no le diga senpai, sino que le diga John Salchichón. Nah, mentira, que le diga Senai, ya que ese es su nombre. Y claro, el príncipe vampiro no le gustó para nada que Senai le ande cortejando a su waifu, así que el muy envidioso fue de inmediato a aparecerse en el camino de la prota, y con una cara de celoso supremo, la agarró por el brazo para llevársela a la casa, dejando a Senai como un amigo mío cuando le robaron a la novia. Lo cierto es que el vampiro tiró a la prota a la cama, a lo que la waifu le pregunta por esa raptada repentina. Pero bueno, el vampiro abusivo le dice que él hace lo que le da la gana con ella, ya que es su sirvienta de sangre. En eso, el vampiro se da cuenta de que la prota tiene una marca de bofetada en la mejilla, por lo que le pregunta quién le hizo eso. Y bueno, la prota le dice que ahora por su culpa cualquiera le pega, así que no le dio tiempo de preguntar el nombre a sus agresoras antes de la cachetada. Y claro, como el vampiro sabe que es su culpa, ahora se hace el huevón y comienza a querer succionarle la herida a la prota, donde se nota que también quiere succionarle otra cosa. Y como el vampiro nota que ya la waifu no se resiste, pues dice que se aprovechará de eso para hacer marranadas con la prota. De allí que le pide que se desvista, y la prota, pensando que puede aguantarlo todo por su hermano, comienza a quitarse la ropa. Aunque también se nota que no quiere hacerlo porque la pobre está por llorar, siendo que en eso el vampiro le dice que deje de quitarse la ropa, ya que todo se trata de un castigo de su parte por andar provocándolo al pasearse con otro hombre en sus narices. Pero eso sí, el vampiro celoso le advierte que si lo vuelve a hacer, la sancionará de verdad. Así que bueno, luego de esa humillación, la prota regresó a los pasillos de la escuela, en donde vuelve a estar solita, y en eso aparece Senai a querer hablar con ella, pero claro, la prota obviamente lo comenzó a ignorar, porque luego el vampiro se nos pone celosito. Ante esto, Senai la agarró del brazo y le preguntó si el Luo le hizo algo, pero naturalmente la prota le dijo a Senai que ya no quiere tener más conexiones con él.
A lo que Senai le dice que entiende que le tenga miedo al vampiro, pero que él no puede ser indiferente ante eso. Pero claro, Senai, para ti es muy fácil decir eso, porque a ti no es el que después lo van a tirar a la cama bajo amenaza de hacer cochinadas. De allí a que la prota le pidió a Senai que se ocupara de otras alumnas y la deje a ella tranquila. Y ahí mientras se iba, Senai pudo ver la marca de Orochimaru en el cuello de la prota. Y aunque la prota se tapó, la marca se fue corriendo. Senai igual se quedó molesto al haber visto que el vampiro se está aprovechando de la prota. Tras esto, la prota se fue derechito a donde el vampiro a decirle que no ha incumplido el acuerdo al que llegaron. Pero o sea, nadie le dijo que lo hiciste. No sé por qué le hablas de eso. La prota está como yo cuando rompí algo en la casa y le decía a mi mamá, yo no rompí nada, antes de que ella se diera cuenta de que había algo roto en realidad. Ya 5 segundos después, ¡chacazo! Pero bueno. Y claro, como la prota le recordó al vampiro lo de su incumplimiento, se puso algo cachondo. Y jaloneándola a la prota le pide que beba vino para perdonarla por su rebeldía. Pero la prota no puede beber vino. Así que entonces el vampiro le pide que baile con él, en donde le informa que habrá una fiesta de vampiros y él la quiere llevar para no asistir solo. Que bueno, cuando la prota se imaginó estar en una fiesta rodeada de vampiros, le entraron ganas de vomitar. Así que se fue a una fuente, donde se encontró con el hermano de Luo, quien de repente y sin ninguna razón la lanzó al agua, donde comenzó a decirle que la única razón por la que su hermano no la ha matado es porque ella se parece mucho a una antigua sirvienta de sangre que tenía. Pero una vez se aburra, lo más seguro es que será su fin. Y claro, al escuchar todo esto, la prota se estaba asustando. Solo que en eso apareció Luo, para decirle a su hermano que él no tenía permitido disciplinar a su sirvienta de sangre. Así que se la llevó a otro lugar, dándole la orden de que se cambie, ya que si se queda con la ropa mojada se va a enfermar. Cuestión que al día siguiente, mientras la prota estaba en la escuela, recibió una llamada del hospital, donde le informaron que el estado de salud de su hermano estaba empeorando, con lo cual la prota se asustó bastante y quiso ir a visitarlo. El problema es que los vigilantes de la escuela no la dejaron salir, ya que no contaba con autorización. En eso apareció John Salchichón, Senai, para decirle a la prota que la única forma que tiene para dejar la escuela es robándole una insignia al príncipe vampiro, con la cual podrá abrir la puerta cuando los vigilantes no estén. Así que bueno, la prota se puso manos a la obra para conseguir la insignia. Cuando la encontró, se escabulló para dejar la escuela, siendo que en eso se encontró con Senai, quien se ofreció a acompañarla. El detalle es que en la salida se dieron cuenta de que los vigilantes la estaban persiguiendo, así que el pibe se ofreció a enfrentarlos mientras la prota visita a su hermano. Y sí, al final la prota tuvo que llegar al hospital donde se encuentra su hermano. Lo único extraño es que el hermano no estaba grave un carrizo. O sea, Lin estaba de lo más tranquilo leyendo un librito. A mí se me hace que la llamada que le hicieron a la prota fue algún troll. En eso, la prota se dio cuenta de que por andar con el apuro, perdió la insignia del vampiro. Pero bueno, luego de que la prota vio que su hermano nunca estuvo grave, se regresó a la mansión. Sin embargo, en eso, se encontró con el vampiro, quien le preguntó cómo rayos hizo para escapar. A esto, la prota sabe que no puede contarle la verdad, ya que terminaría admitiendo que volvió a hablar con Senai. De allí que se inventa un cuento loco en el que ella estaba preocupada con su hermana, robó su insignia, abrió la puerta, perdió la insignia y ahora está ahí. Que la verdad, el vampiro puede tener cara de boludo, pero no es boludo. El vampiro sabe que hay algo que la prota le está escondiendo, ya que eso de que supiera que robando la insignia iba a poder escapar, no le cuadra. Por eso dio la orden de buscar la insignia y de investigar a Senai, que es la única persona que anda de rebelde queriendo ayudar a la prota a sus espaldas. Y en cuanto a la prota, a ella decidió castigarla mordiéndole el cuello, el pecho, los brazos, hasta que la pobre se terminó desmayando. Cuestión que en 2 días la prota despertó. Y sí, escucharon bien, la prota pasó 2 días desmayada. Y aún así, cuando despertó, lo primero que hizo fue ir a buscar al vampiro, ya que se enteró que este se fue al baile solo. Que en eso, se encontró en la calle con un amigo del vampiro, quien se ofreció a darle el aventón hacia el baile. Pero eso sí, cuando notó que la prota estaba re mal vestida como para acudir al baile, decidió llevársela a arreglarse. Y al tiempo, la vemos llegar con un outfit bien perrón. Que por otro lado, vemos a algunos de los vampiros burlándose del vampiro protagonista por haberse ido solo al baile. Que la verdad, si yo fuera Luo, no dejara que se burlaran de mí 3 vampiros que se acompañan entre sí, porque no pudieron conseguir una mujer con quien ir.
Pero bueno, al margen de eso, Luo tiene mayores problemas, pues en una de esas fue citado por unos feudales de la secta vampiresca, quienes le comenzaron a reclamar el hecho de que haya perdido su insignia, la cual lo acreditaba como un miembro distinguido de la asociación de vampiros, siendo que sin esa insignia, Luo vale menos. Ahora Luo es como un Popeye sin espinaca, como un Capitán América sin escudo, o como un Sansón sin melena. Un vampiro sin insignia es un vampiro incompleto, así lo dijo Simón Bolívar. Pero más allá de eso, el problema con el que Luo haya botado la insignia es que lo piensan desheredar de su estatus como próximo líder de los vampiros, siendo que para evitar perder ese privilegio, Luo comenzó a decir que él no perdió la insignia, sino que la insignia lo perdió a él. Nah, mentira, no dijo eso. En realidad dijo que su insignia fue robada, pero que no importa, que él la va a recuperar en un plazo menor a 24 horas, con la condición de que si no lo hace, él mismo renunciará voluntariamente a su plaza como heredero líder del clan de los vampiros. Por otro lado, vemos a la prota en el baile buscando al vampiro tóxico, pero como no lo encontró, se fue a conversar con Zenai, que seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando ¿qué hace Zenai en una reunión exclusiva de vampiros? Bueno, si les digo que en realidad Zenai es un vampiro sería spoiler, así que no se los voy a decir. Lo que sí les voy a decir es que la prota está acusando a Zenai de haberse quedado con la insignia. Y sí, el cínico admite que él tiene la insignia, pero no solo eso, sino que le dijo a la prota que solo se la devolverá si ella se acuesta con él. Pero ya va. Este Zenai nos salió más basado que el protagonista. Obviamente, la prota lo rechazó. Y cuando Zenai la iba a tomar por la fuerza, apareció Luo para evitarlo, diciéndole a Zenai que se busque su propia morra, porque la prota es suya, siendo que en eso, la prota parece haberse olvidado de todos los abusos que sufrió a causa de Luo, porque bueno, en ese plano nos están dando a entender que se está enamorando del vampiro. Se me hace que esta waifu está sufriendo el síndrome de Estocolmo. ¡Estocolmo, sale ahí! Que bueno, con el grito lo que terminó saliendo fue la insignia del bolsillo de Zenai. Y lo peor de todo es que fue visto por los feudales, con lo cual el pobre de Zenai fue arrestado por ladrón. Ahora bien, en un flashback nos vamos a enterar que cuando la prota iba camino al baile, el vampiro que la llevó le hizo unas cuantas confesiones con relación a Zenai. La primera es que Zenai es un vampiro. La segunda es que la está abusando para desgraciarle la vida a Luo porque le tiene envidia. Y la tercera es que ya habían encontrado la insignia perdida en la habitación de Zenai. Así que para descubrirlo enfrente de la asociación de vampiros, le pidieron a la prota el favor de que le sembrara a Zenai en su ropa la insignia. Y eso fue lo que pasó en la escena que vimos hace rato. Razón por la cual se llevaron al pobre de Zenai detenido como lo que es, un vil criminal. Me decepcionaste, Zenai, yo creía en ti. 人与人之间就应该互相帮助。 Y claro, mientras Zenai se fue preso, la prota y el vampiro tóxico se pusieron a bailar como si nada hubiera ocurrido. Que bueno, en mi barrio cuando se llevan a alguien preso, todos dejan lo que están haciendo para chismorrear. Pero estos dos no, a estos les valió madres. Se tiraron al pasito prohibido y hasta culminaron la pieza con un beso. Luego de lo cual, el vampiro se puso re caliente, así que decidió mejor llevarse a la prota para la casa, donde la acostó en la cama, le dio otro beso y por la posición en que durmieron, asumimos que hubo clavada de colmillos pero sin colmillos. Ustedes saben a lo que me refiero. Porque a ver, al día siguiente vemos al vampiro con ojos de que se divirtió mucho. Y aunque la prota se haga la boluda, todos sabemos que ella quería. Porque desde que fue salvada cuando estaba por ser raptada por Zenai, se le olvidó por completo de que el príncipe de los vampiros es una rata. Pero no nos hagamos ilusiones que según nos cuenta el vampiro tóxico, no hicieron cositas prohibidas en la noche anterior. Porque después del beso, la waifu se quedó dormida. Y bueno, él podrá ser un secuestrador desquiciado, pero jamás se atrevería a divertirse con el cuerpo de la prota mientras duerme. De allí que al rato vemos que le invitó a un desayuno de campeones, con pastelcito de fresa y directo a su boquita, incluyendo la respectiva limpiadita de residuos. O sea, este vampiro está cada vez más basado. Y aunque la prota ponga mirada de que está sufriendo, esas mejillas sonrojadas nos dan a entender que en realidad lo está disfrutando. Insisto de que esta waifu está sufriendo el síndrome de Estocolmo. En la serie deberían aclararlo,
porque no quiero que las minitas que estén viendo el video luego piensen de que el hecho de que te secuestren y obliguen a hacer cosas es algo romántico. Tras esto, Luo se llevó a su rehén a la escuela, donde algunas waifus, al ver que la prota llegó acompañada del príncipe de los vampiros, fueron a querer ofrecerle su amistad, pero nah, la prota sabe que esa amistad es más falsa que la vez que Sakura le dijo a Naruto que lo amaba, así que nah, la waifu rechazó su ofrecimiento y se fue a un balcón, donde por supuesto apareció el vampiro tóxico, que bueno, ustedes ya saben que a este le cuesta dejar a la prota sola, así que se la llevó de regreso a su mansión, donde le dijo que ese besito que se dieron la noche anterior le gustó, así que fue a darle otro, y como este vampiro hace lo que le da la gana con la prota, le dijo que a partir de ese momento deberán darse un beso diario. Tras esto, la prota se fue a su cuarto a reflexionar, en posición fetal, sobre sus sentimientos hacia el vampiro, porque bueno, el hecho de que este esté más romántico de lo normal la tiene confundida, pero más confundida quedó la prota cuando de repente entró a su cuarto el hermano de Luo a querer hablar con ella. Que bueno, si resumo la conversación, básicamente el hermano de Luo está celoso porque su hermano la besó y le dijo que no se haga ilusiones con él, ya que simplemente es una sirvienta de sangre, a la cual el hermano le ha agarrado cariño porque se parece a otra sirvienta de la que él estuvo enamorado, así que cuando se aburra suya, la echará a la calle como un perrito sin dueño. Cuestión que al rato, cuando la prota le preguntó a Luo sobre aquella anterior sirvienta a la que el hermano hizo referencia, el vampiro se reencalentó diciéndole a la prota que tiene prohibido mencionar a esa sirvienta. Que bueno, con tremenda reacción de Luo, la prota entendió que el hermano vampiro tiene razón y que ella está siendo tratada bien por Luo debido a que la está asociando con la otra sirvienta que era especial para él. De allí al rato, la prota se fue sola a la escuela y en una de esas se cruzó con el vampiro tóxico en los pasillos, pero como este anda en plan malcriado porque le recordaron a su anterior sirvienta, decidió ignorarla. Sin embargo, más tarde, la prota iba a recibir una carta de Luo donde le dice que quiere verla al terminar las clases para aclarar todo, pero no, esta carta era una trampa, porque quien la escribió no fue Luo, sino las waifus envidiosas, quienes luego de emboscar a la prota como todas unas cobardes, por la espalda y 3 contra 1, la dejaron esposada a unas rejas y sin paraguas para que se moje. En una de esas, apareció una vampira tóxica, la cual está enamorada de Luo, así que aprovechando que la prota está en defensa, comenzó a chuparle la sangre. El detalle es que en eso, recibió una puñalada trapera por un tipo de túnica negra, el cual lejos de salvar a la prota, está peleando con la vampira para ver quién se la queda. Solo que en eso apareció Luo para decirle a ambos que la prota es suya, con lo cual ambos se fueron. Y ahora el Luo está intentando reanimar a la prota, y aunque parezca que la prota se va a morir, la verdad es que no se va a morir. Le chuparon 50 litros de sangre y no se murió. ¿Saben por qué? Porque este anime no mata a su protagonista. Este anime no es Shingeki no Kyojin. Por eso luego de que el vampiro y su asistente conversaran un rato, vemos que la prota despertó del coma, a lo que el vampiro iba a buscar al médico, pero nada, la prota le dijo que no necesita al médico, por el contrario, decidió confesarle al vampiro que a pesar de que lo odia, también lo ama. Lo sé, esto no tiene ningún sentido. Decir te odio y te amo es como decir tengo hambre, pero no quiero comer. O sea, esta waifu no sabe qué porongas dice. Capaz de sigue anestesiada, o ya de plano se le fundió el cerebro. Pero el caso aquí es que si algo sabe el vampiro, es que no dejará pasar esta oportunidad. Porque él no escuchó la parte cuando le dijeron te odio. Él decidió escuchar solamente cuando le dijeron te amo. Por eso le dio un beso a la prota. Luego de lo cual comenzó a pasar su dedito pecador por el cuerpo de la prota, concluyendo con él sobre ella en la cama. Y ahora sí es verdad que hicieron cochinadas, a mí no me engañan. Pues tiempo después, los vemos saliendo como si fueran pareja al parque, que eso es lo que suelen hacer las personas luego de faltarse de respeto en la cama. O bueno, eso es lo que yo creo. Tampoco que tenga experiencia porque soy virgen, pero a mí me parece que sí lo hicieron. Porque si a la salida del parque le sumamos que entraron a un restaurante agarrados de la mano y que se tomaron una bebida en el mismo vaso, da a concluir que estos dos ya son novios y que consumaron su noviazgo la noche anterior en la cama. Tras esto, Luo dejó a la prota con su asistente, quien le confesó a la waifu que él es mitad humano, mitad vampiro, pero que cuando era completamente humano, Luo fue el único entre los vampiros que no lo discriminó, siendo que el asistente, como es tremendo chismoso,
se ofreció a contarle a la prota el pasado de Luo, que claro, como la prota es tremenda chismosa también, le dijo que sí quería conocer el pasado de Luo, pero nada, al final el asistente se arrepintió, porque donde la prota le diga a Luo que él le contó sobre su pasado, ese mismo día lo cuelgan de las pelotas, así que pailas. El pinche asistente dejó a la prota con la duda de conocer el pasado de Luo, siendo que mientras la prota se retorcía de la curiosidad en la cama, apareció Luo de repente para retorcerle otra cosa, que diga, apareció Luo como el propio fantasma para reclamarle los besos a la prota. Y claro, como la prota ya no piensa disimular su atracción por el vampiro, vemos que en una de esas fue ella quien fue a darle un beso al vampiro. Siendo que al final de la escena vemos unas manos entrelazadas en la cama, lo cual estoy 100% seguro de que es una señal inequívoca y irrefutable de que todos andan haciendo cochinadas cuando lo dejan de grabar. Que bueno, no les sorprenda si la prota aparece de repente embarazada, dando a luz a un pequeño vampirito toxiquito. Pues más tarde en clases, vemos que el vampiro apareció de repente para defender a la prota, al punto en el que se la llevó al mismo balcón donde anunció que todos tenían permiso de pisotearla, pero en esta ocasión anunció que es su sirvienta de sangre personal, o sea su amante, así que nadie tiene permiso de tocarla. Que bueno, ahí vemos la cara de algunos que no están de acuerdo con la medida. Vemos que luego de que Luo anunció a toda la escuela que debían respetar a la prota, todos los vampiros se reunieron en una especie de asamblea, donde el director de la escuela dio la bienvenida a un nuevo personaje. Este personaje se llama Min ZJE Yang, pero como su nombre es complicado yo le diré Juan. Que bueno, ahí cuando el director presentó a Juan en la asamblea, la mayoría de los vampiros comenzaron a relamerse los labios porque está claro que se lo quieren devorar. El detalle es que a Juan parece valerle madres que todos los vampiros lo miren con deseo. Él se mostró sumamente calmado y se fue a sentar ignorándolos a todos. La cuestión es que tras finalizar la asamblea, Juan fue arrinconado por unos cuantos vampiros que querían aprovecharle de él porque es nuevo y humano. Sin embargo, el Juan no salió bastante roto porque en una de esas vemos que pudo madrearse a todos los que estaban por someterlo. Así es como tras dejarlos tirados en el suelo se fue a otro lugar donde se topó con Luo. Ahí Luo le dio el consejo de que si quiere que le vaya bien en la escuela, debe evitar llamar la atención de esa forma, pero bueno, este Juan es bien basado, se hizo el sordo ante el consejo de Luo y siguió su camino. Continuando con la historia vemos que la prota se encuentra tomando un baño mientras piensa si en realidad las personas la comenzarán a tratar mejor ahora que Luo dio la orden de que la respeten, pero bueno, ahí en medio de que la prota pensaba esto, apareció precisamente Luo como el propio basado a quitarse la ropa ya que quiere bañarse con la prota. Y sí, no hay nadie que lo evite porque ya sabemos que este tóxico hace lo que le da la gana, al fin y al cabo esa es su casa. Por eso lo vemos con total libertad sumergirse a la tina en donde se encuentra la prota sin que ella pueda hacer nada para evitarlo. Sin embargo, este avance de intimidad resultó ser demasiado para la prota, por eso en medio de la escalada la pobre se terminó desmayando, siendo que al cabo de un rato la vemos despertar, pero ya no está en el baño. Ahora se encuentra en un sofá, y ya el vampiro no está en pelota, ahora el basado se puso una bata. Pero bueno, más allá de los detalles estéticos, el vampiro aprovechó la ocasión para preguntarle a la prota por qué se desmayó, y bueno, ahí la prota le dice que últimamente ha estado muy preocupada estudiando para ganarse la beca de la escuela, así que quizá ese estrés fue lo que hizo que se desmayara. Que ante esto, el vampiro le preguntó a la prota por qué está tan obsesionada con obtener beca, y bueno, ahí la prota le dice que necesita el dinero de la beca para costear el tratamiento de su hermano, pero claro, ahí Luo aprovechó la oportunidad para decirle a la prota que él puede pagar el tratamiento de su hermano, siempre y cuando ella le pague con su cuerpo. Pero la prota no quiere hacer ese trato, porque es que ese trato es casi igual al de los ojos Shinigami en Death Note, si lo haces sales perdiendo. Pero bueno, la verdad que al vampiro basado le valió madres todo lo que dijo la prota, él igual aprovechó la ocasión para besarla porque como ya sabemos, este fantoche hace siempre lo que quiere. Cuestión que al día siguiente, vemos a Luo pedirle a su hermano que cambie a la prota de sección, pero pailas, su hermano le dice que no puede hacer eso en pleno año escolar, así que pailas, el vampiro basado se nos fue molesto ya que es primera vez en toda la serie que no consigue lo que quiere. Que por otro lado vemos a la prota bajando unas escaleras, pero por estar pensando en su inexplicable romance con Luo, no puso cuidado a los escalones así que la muy mensa terminó pisando en falso, y claro, ahí todo parecía indicar que se daría un buen madrazo al caer, pero no,
justo en ese momento fue salvada por Juan, quien preciso iba pasando. Evitó que la prota se cayera, debido a eso quedaron uno cerquita del otro, y bueno, esta última escena fue vista por el vampiro basado a quien se le nota que está sintiendo muchos celos. Que claro, como la prota sabe que Luo es bien tóxico, ella decidió irse del lugar sin siquiera darle las gracias a Juan por haber evitado que se pegara contra el piso, siendo que cuando Juan continuó su camino, se cruzó con el mismísimo vampiro basado, quien se le quedó mirando con ojos de que lo quería matar, pero nada. El Juan ni le prestó atención al vampiro, así que pasó de largo. Que en eso el mayordomo del vampiro dijo estar sorprendido de Juan, ya que es el primer humano que no se intimida ante Luo, pero bueno, Luo dice que eso es porque está recién llegado, que luego le enseñará modales. Tiempo después vemos a Luo diciéndole a la prota que le dé su beso del día, que como la prota no tiene más opción fue y se lo dio. Sin embargo, el vampiro luce bastante distraído, de allí que la prota le preguntó si le pasa algo, que bueno, ahí Luo dice que está triste y necesita que la prota lo consuele, siendo que a esto, la waifu dice que lo consolará preparándole un filete, que bueno, esto no era lo que Luo tenía en mente cuando le pidió que hiciera algo para consolarlo. Sin embargo, él aceptó la intención de la prota por hacerlo sentir mejor, y en razón de esto es que al rato los vemos a ambos en la cocina mientras la prota intenta preparar el filete. El detalle es que en eso el vampiro se nos puso ansioso queriendo comerse a la prota antes que al filete, pero bueno vampiro, aguántate un poco porque las cosas tampoco son así a los golpes, deja que al menos la prota prepare la comida como debe ser y ya luego si meriendas, no seas abusador. Cuestión que cuando la prota tuvo listo el filete y se lo sirvió a Luo, el vampiro comenzó a quejarse diciendo que estaba quemado y un poco crudo, pero sin importar esto, el vampiro le dijo a la prota que tendrá una salida con algunos amigos vampiros y quiere que ella le prepara la comida para el viaje, o sea quien te entiende Luo, primero te quejas y luego pides más. En fin, al día siguiente vemos a la prota darle al vampiro la comida respectiva, pero al vampiro no le bastó con esto, sino que también subió a la prota al caballo para que la acompañe en la excursión vampiresca. Así es como luego de un tiempo cabalgando, la tropa de la excursión hizo una pausa para comer, y ahí nos damos cuenta que la prota se lució con la comida que preparó, pero más allá de eso, uno de los vampiros le avisó a Luo que el recién llegado batió el récord de tiro al blanco, que bueno, Luo no piensa quedarse atrás así que de inmediato se fue a disparar él también. Que bueno, mientras Luo se dedicaba a soltar balazos como el propio psicópata, la prota se fue al bosque porque eso de andar viendo a los vampiros disparar no le causa ninguna gracia. El detalle es que cuando se fue al bosque se encontró con una serpiente de ojos rojos la cual no dudó en irla a morder. Lo bueno para la prota es que en eso apareció Juan para volverla a salvar. O sea, cada vez que la prota está en peligro aparece Juan, no sé, ya esto es muy conveniente, se me hace que el Juan la está espiando. Pero bueno, eso ahora no es lo importante es que por andar tirándosela de protector Juan resultó mordido en el brazo, así que bueno, ahí mismo el pobre se desplomó y ahora la prota tendrá que buscar una forma de neutralizar el veneno o de lo contrario el Juan se nos muere. De allí que la prota, apremiada por la situación decidió iniciar el proceso de extracción del veneno quitándole la camisa a Juan. El problema es que en eso apareció el vampiro tóxico, quien como de costumbre se hace presente en los momentos más comprometedores. Y claro, como el vampiro tiene la mente bien cochina comenzó a hacerse ideas que no son, de allí que la prota le tuvo que aclararle lo que pasó, que ella simplemente estaba paseando por el bosque, y una serpiente la intentó morder, pero ahí apareció Juan para evitarlo. Lo único malo es que Juan resultó mordido y ahora está que se muere, pero bueno, se nota que al vampiro le da igual si Juan se muere o no. Afortunadamente en eso iba llegando el médico de la expedición para tratarlo porque si fuera por Luo Juan se hubiese quedado tieso en medio del bosque. De hecho el vampiro basado se llevó a la prota a otro lugar, aun cuando estaba claro que la prota quería quedarse viendo a ver qué pasaba con Juan. Así es como luego de salir del bosque, vemos que Luo tiró a la prota dentro del carruaje, y ahí mismo comenzó a besarla de forma violenta, o sea se nota que Luo está enojado, y es que sí, Luo está enojado, y su enojo viene de los celos. Por eso el vampiro tóxico le prohibió a la prota que se junte con Juan. Lo malo es que la prota no busca a Juan, él aparece solito, así que cumplir con esa orden como que será bastante difícil. Ahora bien, en un cambio de escena nos vamos a enterar de una importante revelación, pues resulta que el atentado de la culebra fue planeado, y quien lo ordenó fue nada más y nada menos que el director de la escuela. Sí amigos, así como escucharon, el hermano de Luo dio la orden de asesinar a la prota, y bueno,
Cuando le dijeron que el atentado falló porque Juan se interpuso, el hermano de Luo dice que no importa, ya que tiene un plan para asesinar a la prota y vengarse de su hermano al mismo tiempo. Cuestión que 2 días después de este acontecimiento vemos a la prota de regreso a la escuela. Sin embargo, ella sigue muy preocupada por la salud de Juan, pues resulta que desde aquel momento Juan sigue hospitalizado y no se sabe si podrá regresar a la vida o no, cosa que hace que la prota se sienta culpable, ya que por estarla defendiendo a ella es que Juan ahora tiene 2 días en el hospital. Que bueno, como la prota no podía con su sentimiento de culpabilidad, decidió salir corriendo para visitar a Juan. El detalle es que todo esto estaba siendo visto por Luo, quien de seguro esperará a más tarde para cobrarle la desobediencia a la prota, pues por lo pronto vemos a la waifu llegando al hospital donde se encuentra Juan, y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que el Juan no estaba tan mal como decían los rumores, o sea, si le tienen el brazo vendado y toda la cosa, pero tampoco es que esté muriéndose. Creo que estoy peor de salud yo que Juan. Que claro, cuando la prota vio que Juan no estaba tan mal decidió irse. El detalle es que en eso Juan la tomó del brazo para decirle que no se fuera sin antes recibir su agradecimiento, que ahí, luego de que Juan le agradeció por la visita, la prota se dispuso a irse. El problema es que ya el vampiro tóxico la estaba esperando en la puerta para reclamarle el hecho de que la haya desobedecido. Pero bueno, ahí la prota se nos puso un poco rebelde diciéndole a Luo que la desobedeció ya que sintió que tenía el deber de visitar a Juan ya que Juan la salvó. Pero a ver, es obvio que el vampiro tóxico y celoso no iba a aceptar esa justificación como una excusa válida, por el contrario le dijo a la prota que la castigaría al llegar a la casa, siendo que en eso la aló del brazo para llegar a la casa cuanto antes. El detalle es que ahí apareció Juan para tomar a la prota del otro brazo, y bueno, ahora sí es verdad que Juan y Luo se van a tener que ver la cara. Siendo que en una de esas, Luo jaloneó a la prota fuertemente, luego de lo cual, le clavó sus dientes en el cuello, todo ello con el propósito de que Juan entienda que la prota es suya. Que bueno, tras esta aclaratoria Luo se llevó a la prota y el Juan quedó con cara de que buscará venganza. Pero para poder consumar esa venganza primero tiene que recuperarse del veneno de serpiente, y además de eso, debe de esperar a que cuando se recupere la prota siga viva, porque por lo pronto vemos que el vampiro la arrinconó y comenzó a reclamarle su comportamiento rebelde, que a esto, la prota volvió a replicarle diciendo que ella sintió que era necesario hacerle esa visita a Juan, con lo cual, la discusión fue subiendo de nivel al punto en que el vampiro tuvo que ponerse amigable porque donde no se fuesen ido a los madrazos. Pero por más que el vampiro luzca amigable, eso no quiere decir que haya dejado lo tóxico, pues en una de esas la jaloneó de la cadera, le comenzó a hacer unos masajitos prohibidos, y luego la dejó exhausta en la cama. La verdad que no sé qué tipos de masajes le hizo, pero el caso es que logró calmar la situación que de por sí ya estaba muy tensa. Así es como tras dejar a la prota en la cama, el tóxico se fue a montar en una limusina donde se encontró la otra vampirita tóxica que le tiene ganas, pero la cuestión con ella es que el vampiro no la quiere a ella, así que palabras más palabras menos el vampiro se la sacó de encima. Pero gente, no crean que eso que está sucediendo aquí es casualidad, todo esto forma parte del plan del hermano de Luo, quien se encuentra observando todo desde las alturas y le comenta a su mayordomo que poco a poco le cobrará a su hermano la traición. Que la verdad yo no sé a qué traición se refieren, o sea, yo creo que el director lo que tiene son celos de que su hermano se haya buscado a la prota, pero bueno, cada quien con su forma de expresar y reaccionar a las cosas. Entre tanto vemos que la prota despertó de la cama, y ahí fue atendida por los sirvientes de la mansión, para que se reponga de lo que sea que le hizo el vampiro basado, que dados los antecedentes seguro que fue algo traumático, pero como las cámaras no mostraron el manoseo no puede saber con exactitud qué fue lo que pasó. Pero bueno, el caso aquí es que a la prota le dieron de comer para que recupere su estado de ánimo, y ahí, mientras la waifu comía, se puso a pensar en las últimas peleas que tuvo con Luo, dándose cuenta que en todas Luo parecía estar celoso, así que bueno, no es sino hasta ahorita que la mensa de la prota se está dando cuenta que la mayoría de los comportamientos violentos del vampiro es porque tiene miedo de que ella le ponga los cuernos con otro. Y bueno, la prota en lugar de pensar que Luo es un celópata obsesivo y trastornado, lo que hizo fue pensar que le parece algo tierno que Luo la cele de esa forma, o sea todo mal en este pasaje de la historia. Mi consejo a todas las morras y pibes que están viendo este video es que no romanticen el maltrato, si a ustedes les pegan váyanse a otro lado. Pónganse a ver mis vídeos, pero no se queden en un lugar donde son abusados. Así que bueno, tras mi generoso consejo el manga nos traslada a donde se encuentra el vampiro tóxico conversando con su asistente,
Ahí el asistente le pregunta a Luo si piensa dejar que la prota salga durante el baile, porque sí, gente, resulta que en la mansión se va a celebrar un baile donde estarán invitados todos los vampiros, y la pregunta tiene que ver con que como en el baile también estará la vampira que está enamorada de Luo, el asistente quiere saber si Luo va a permitir que la vampira se le insinúe enfrente de la prota. Pero sí, el pillín de Luo dice que de hecho ese es su plan, él quiere que la vampira lo busque enfrente de la prota a ver si la prota se pone celosa. Que bueno, para no perder tiempo nos adelantaremos al momento del baile, donde vemos precisamente a Luo con la vampira que está enamorada suyo, y al otro costado del baile vemos que a la prota, a quien la verdad no parece importarle en absoluto si Luo está con otra, o sea el plan de poner celosa a la prota como que no le va a funcionar al vampiro tóxico. Que alguien por favor le explique a Luo que eso de poner celosa a otra persona solo funciona cuando le gustas a esa otra persona, de lo contrario le dará igual. Pero bueno, ahí en medio de que el vampiro no entendía por qué la prota no se pone celosa, aparece su hermano para llamarlo aparte, siendo que debido a esto Luo tuvo que dejar sola a su acompañante, pero su acompañante no pensaba quedarse sola, por eso se fue a sentar al lado de la prota, con quien se presentó con toda la intención de incomodarla, pues ella sabe que la prota es la sirvienta de sangre de Luo, y como a ella le gusta Luo, quiere aprovechar la ocasión para marcar territorio. Y bueno, por si no fuera suficiente con las provocaciones de la vampira, la prota tuvo que soportar la escena de cuando Luo se acercó a donde estaban ambas, y en lugar de invitarla a ella a bailar, invitó a la vampira. Sí, gente, invitó a la vampira teniendo a la prota a un lado, obviamente esto Luo lo hizo con toda la intención de humillar a la prota. Y sí, a diferencia de lo que sucedió con el intento de querer darle celos, ahora la prota sí se vio afectada de que la humillaran de esa forma en su propia cara, o sea está bien que Luo sea basado y toda la cosa, pero tanto como para sacar a la otra en sus narices, eso sí que no, ahí sí te pasaste Luo. Y bueno, debido a tal humillación la prota terminó arrebatándole el licor al asistente, tomándoselo todo, emborrachándose, y en ese estado tomó al asistente de los brazos para que baile con ella. Que claro, esto es algo que no iba a pasar inadvertido a los ojos del vampiro tóxico, él obviamente se dio cuenta de inmediato que su asistente andaba bailando con la prota. Y claro, como el asistente conoce que su jefe es re tóxico, comenzó a sentir que haber aceptado bailar con la prota fue una malísima idea, que cuando el plano nos muestra al vampiro tóxico vemos que en efecto ya se puso en modo tóxico mirando con ojos de muerte a su propio asistente. Que en una de esas como la prota está bien borracha le dio por sacudirse al asistente y salir del salón de baile, con lo cual, Luo fue a seguirla pero eso sí, en el camino le hizo ver al asistente que al rato le cobraría el hecho de haberse puesto a bailar con su waifu, F por el pobre asistente, pero nada, la vida sigue, el manga sigue, la prota sigue caminando, así que Luo tuvo que acelerar el paso para alcanzarla. Sin embargo, en una de esas la prota le dio una tremenda bofetada a Luo a ver si así se le quita lo basado, que claro, la prota se atrevió a hacer esto solo porque está reborracha, en caso contrario ni siquiera se le fuese imaginado. Siendo que luego de haber hecho esto, se fue directo al baño a vomitar porque la cruda que carga ya no la aguanta, y eso que solo se tomó una copa de vino, imagínense si fuese tomado más ahora estaría peleando contra todo el baile al mismo tiempo. Pero bueno, el caso es que luego de que la prota vomitó perdió fuerzas así que arrastró hasta llegar al piso, solo que en eso, el vampiro basado la recogió porque tampoco es que piense dejarla tirada en el baño como si fuera una indigente, Luo podrá ser basado pero tampoco tanto. Él en lugar de dejarla tirada en el baño se la llevó a la habitación, y aunque la prota se comenzó a resistir porque pensaba que Luo quería hacer cochinadas con ella, el vampiro le dijo que se calme que por el momento no harán nada indecente, por el contrario le ofreció un poquito de leche, que gente, les estoy hablando de leche de la normal no sean mal pensados, pero igual la prota no quiso recibir la leche porque ella ahora se encuentra en su etapa de rebelde. Que ante la negativa, Luo le dijo a la prota que la leche es buena para aliviar la borrachera, pero como la prota seguía reacia a recibir la bebida, Luo tuvo que aplicar una técnica bastante sofisticada para hacérsela tomar, y sí, me estoy refiriendo al traspaso de líquido a través del beso, fue de esa forma que el vampiro tóxico logró que la prota se tomara la leche, y luego de esto, le dio su respectivo besito en la frente para que se quedara dormida. Que por cierto, todo esto está siendo observado a través de una bola de cristal por la vampira que está enamorada de Luo, siendo que obviamente le dijo a su colaboradora que la próxima misión es deshacerse de la prota para que ella pueda quedarse al vampiro tóxico para ella solita. Cuestión que al día siguiente vemos a la prota ya sin borrachera conversando con el asistente de Luo,
quien le mencionó que Luo le dio una buena paliza anoche por haber bailado con ella, y ahí además le advirtió que donde vuelva a hacer algo como eso lo dejará peor, que claro, como esto fue culpa de la prota, esta se disculpó con el pobre asistente, ya que por su exabrupto le dieron una paliza. Pero bueno, si nos guiamos por la reacción del asistente a este, parece no importarle mucho la paliza que le dieron, pues con una sonrisa en su rostro dice que no importa. Tras esto la prota se fue a su habitación, donde al sentarse en la cama notó que había una daga, y claro, esto de inmediato la puso a pensar, porque eso de que haya una daga en la cama no parece algo producto de un descuido. Sin embargo, en cualquier caso la prota decidió esconder la daga porque sabe que esa daga puede serle de utilidad en el futuro. Que en eso la prota tuvo que ir a abrir la puerta ya que el mayordomo la solicitaba, y el motivo de la solicitud del mayordomo era para pedirle colaboración en la cena de esa noche, porque a ver, no se nos olvide que la prota sigue siendo una sirvienta. De allí que al momento de la cena la vemos como la propia mesera llevando platos a la mesa donde se encuentran cenando los vampiros del manga. Que en eso, el hermano de Luo comenzó a decir cosas para hacer sentir mal a la prota, pero como Luo notó que la intención de su hermano era la de humillar a su waifu, Luo no lo permitió, por eso vemos al vampiro basado levantarse molesto de la mesa, tomar a la prota del brazo, e irse de la cena para demostrarle a su hermano que no piensa permitir que le falten el respeto a su sirvienta de sangre preferida, o sea, él sí puede hacer lo que le dé la gana con ella, pero ya permitir que el resto abusen es avaricia. Que en eso vemos a Luo reclamarle a la prota el hecho de que se haya aparecido en la cena, pero bueno, la prota le contó que el mayordomo le pidió ayuda, y como ella al fin y al cabo es sirvienta no se pudo negar, pero el vampiro basado dijo que no le haga caso al mayordomo, de hecho le dijo que no le haga caso a nadie que no sea él, pues se ha dado cuenta que hay un complot en su contra y si se pone a hacerle caso a todo el mundo la van a terminar perjudicando. Sin embargo, ahí la prota le dijo a Luo que quien más la ha perjudicado a ella es el al haberla secuestrado, con lo cual, el vampiro basado se picó, porque aunque lo que la prota dijo es absolutamente cierto, Luo no es capaz de admitirlo. Él no es capaz de admitir que lo que está haciendo con la prota está mal, así que por eso ahora se hace la víctima, pero no Luo. Aquí todos sabemos que tú eres el malo de la historia, no vengas con mamadas. Sin embargo, como Luo insistía en mantener su papel de víctima, optó por alejarse de la prota como si estuviera decepcionado de que ella lo rechazara, y bueno, ahí en medio de que Luo finalmente la estaba dejando en paz, la masoquista de la prota lo fue a abrazar diciendo que todo era mentira y que ella en el fondo lo quiere. O sea, esto ya es síndrome de Estocolmo en su máximo esplendor, no hay otra explicación, pero bueno, lo cierto es que la pareja más tóxica en la historia de los manguas se abrazaron, y se dieron un besito en la frente para asegurarnos que su toxicidad seguirá de aquí al infinito. Que en eso vemos llegar al resto de los vampiros liderados por el hermano de Luo, quien dio la orden a otros cuantos vampiros de capturar a la prota, pero el vampiro tóxico no tiene pensando permitir que le arrebaten a la waifu así nomás, de allí que lo vemos realizar unos hechizos para sacarse a los raptores de encima. Que claro, al ver que Luo protegió de esa manera a la prota, el resto de los vampiros le preguntaron quién es ella como para que él la proteja de esa forma, y bueno, ahí Luo poniendo su brazo sobre el hombro de la prota dijo que la prota es la persona que le gusta, así que pailas, váyanse a joder para otro lado. Que claro, ante la declaración de Luo todos se quedaron asombrados, porque hasta donde todos tenían entendido la prota era una simple sirvienta de sangre, eso de que Luo se había enamorado no lo sabían. Pero bueno, más allá de eso la vampira que está enamorada de Luo le dice a Luo que a él no le conviene estar con la prota, aduciendo que ella es una ladrona, y bueno, la vampira dice esto sobre la base de que la prota le robó su daga, pero a ver, esa daga apareció de repente en la habitación de la prota. Lo que la prota no sabía es que era una trampa para culparla del robo, siendo que ahora la vampira dio la orden a los mayordomos de revisar la habitación de la prota para que cuando encuentren allí la daga, Luo se entere que la prota es una ladrona, pero cuando llegaron los mayordomos dijeron que no encontraron ninguna daga en la habitación de la prota, lo cual solo demuestra una cosa, y es que la prota escondió muy bien esa daga, porque hasta donde habíamos visto ella la tenía, pero bueno, el caso aquí es que como la vampira no pudo demostrar que la prota tenía la daga, ahora nadie le hace caso, incluso el mismo hermano de Luo abandonó la escena decepcionado de que la vampira no haya tenido éxito en incriminar a la prota. Siendo que tras la partida de los vampiros alborotadores, al vampiro tóxico le comenzó a doler la cabeza, porque bueno, tanto culebrón pone mal a cualquiera. Y bueno, ahí en medio del consuelo Luo se aprovechó para decirle a la prota que está contento de que ahora ella se preocupe por él y toda la cosa.
Obviamente esta escena es bastante repulsiva si la vemos desde el punto de vista de un secuestrador que está queriendo hacer ver que la secuestrada lo quiere, en cambio si la vemos desde la óptica romántica puede llegar a ser conmovedora. En cualquier caso yo sigo sosteniendo que el vampiro basado es un secuestrador y debo recalcarlo. Pues a mi entender la expresión de la prota no es la de alguien que esté genuinamente preocupada, y si a eso le sumamos eso de que dijo sobre que su reacción al irlo a consolar fue involuntaria ya que sintió el deber de auxiliarlo debido a que él lo hizo antes, queda claro que la waifu está actuando por obligación y no por gusto, pero bueno, cada quien romantiza este tipo de escenas a su conveniencia. Cuestión que en un cambio de escena vemos a la vampira rubia recaliente porque su plan de incriminar a la prota con la daga no funcionó, y claro, como suele suceder en la mayoría de los casos cuando alguien fracasa, en lugar de responsabilizarse de su fracaso, la vampira rubia volteó a ver a una de las criadas para culparla a ella del fracaso, pues ella era la encargada de esconder la daga en la habitación de la prota sin que ésta se diera cuenta, y bueno, cuando la rubia le preguntó a la criada dónde escondió la daga siendo que ésta le respondió que en la cama. La rubia se recalentó y le dio senda cachetada porque es que la rubia dice que haber escondido la daga en la cama fue lo que hizo fracasar el plan, y en parte tiene sentido. O sea, si la daga estaba en la cama la prota la encontraría muy fácilmente y no sería difícil para ella concluir que era una trampa, motivo por el cual la waifu se terminó deshaciendo de la fulana daga. Así es como luego de que la rubia abofeteara a la pobre criada, se dirigió a la ventana del inmueble pensando en que independientemente del error de la criada lo que ella debe hacer ahora es recuperar la daga, pues esa daga es importante para ella, si cae en manos equivocadas sería un problema. Y es que en eso nos vamos a enterar que quien tiene la daga de plata es el mayordomo de Luo, pues resulta que este basado se metió en la habitación de la waifu, encontró la daga antes que nadie, y se la llevó porque al parecer quiere quedársela. El detalle es que antes de que se fugue con la daga en su poder fue sorprendido por Juan, el cual trae una túnica que lo hace parecer a un monje, de allí que el mayordomo tardó un poco reconocerlo pero cuando supo quién era, sonrió ya que sabe que tendrá la oportunidad de darse de madrazos con el Juan porque es que desde su encuentro pasado ambos como que se traen ganas. Que en eso además el Juan basado le dice al mayordomo que le entregue la daga si no se quiere morir, obviamente esta forma de pedir las cosas de Juan no es para nada amistosa, en su lugar es una clara invitación a pelear, por eso el mayordomo, entendiendo esto y como quiera que ya traía ganas de pelearse contra el monje, le dijo Juan que si es muy valiente que se acerque e intente quitarle la daga. El detalle es que antes de ver en qué queda esto, al mangua se le ocurrió la brillante idea de cambiar de escena para mostrarnos cómo duermen Luo y la prota. Lo bueno es que justo allí comenzó a sonar el teléfono de la habitación, así que el vampiro basado no tuvo más opción que levantarse para atender la llamada. Y bueno, resulta que en la llamada le informaron que su mayordomo aparentemente tuvo un accidente porque es que el pobre estaba tirado en el suelo todo manchado de sangre como si se hubiese lanzado desde la cima de la mansión, pero claro, nosotros sabemos que eso no fue ningún accidente sino que de seguro fue Juan que lo lanzó desde allí. Que tras esto, el manga nos traslada a un día antes para que veamos al mayordomo siendo buena persona con el hermano de la prota, ahí le daba ánimos para que se recupere, le decía que su hermana estaba bien, o sea básicamente el manga nos está mostrando estas escenas del mayordomo siendo buena persona para que nos encariñemos con él ahora que se va a morir. Que regresando al presente vemos a la prota junto con el vampiro basado llegando al hospital, ahí el vampiro basado expresa estar súper preocupado por la salud de su preciado mayordomo, lamentablemente cuando irrumpió en la sala de operaciones donde éste estaba, los doctores le informaron que ya ellos no podían hacer nada, que el mayordomo se iba a morir, y que lo mandaron a llamar porque éste pidió como última voluntad hablar con su jefe, o sea el mayordomo no pidió hablar con su mamá, con su papá, con algún hermano, con su novia, a él le dijeron, te quedan pocos minutos de vida, y respondió, quiero gastarlos hablando con Luo. Y bueno, esta decisión es cuanto menos cuestionable pero el caso es que cuando a Luo le dijeron que al mayordomo le queda poco tiempo este no quiso aceptarlo, en lugar de eso se acercó al mayordomo aplicándole RCP al mismo tiempo en que le decía que deje lo cobarde que no se puede morir tan fácilmente. Pero bueno, si me preguntan, guiándome por la cara del mayordomo, Luo lo que está logrando con su intento de reanimación es matarlo más rápido, y por más que el mayordomo le hacía señas para que pare con su intento de reanimación ya que tiene algo que decirle. El vampiro basado expresaba que no quería escuchar nada de lo que tuviera que decirle porque él antes lo va a revivir. Que bueno, ahí entre la diferencia de opiniones, el mayordomo logró expresar que Juan tiene la daga de plata,
que cuando el mayordomo escuchó puso cara de preocupación. Pero antes de que el mayordomo pudiera darle más detalles cerró los ojos porque entre que ya se iba a morir y el zarandeo que estaba ocasionando Luo, era lógico que el pobre mayordomo muriera. A esto, el vampiro basado volteó a ver a uno de los médicos exigiéndoles que revivan al mayordomo, pero claro, lo que hizo el médico fue acercarse para cerrarle los ojos al cuerpo sin vida del mayordomo, que cuando Luo vio esto se reenojó con el médico, así que agarrándolo por la bata le dijo que lo reviva, que el mayordomo tiene la mitad de su sangre de vampiro, o sea Luo dice que como el mayordomo es mitad vampiro no debería de morir tan fácilmente. Pero a ver, el médico le explica que precisamente porque el mayordomo es mitad vampiro, es que le fue tan difícil salvarlo, o sea su genética es única en el mundo así que como que no le hallaron la vuelta para evitar su muerte. Sin embargo, el vampiro basado ya se cansó de escuchar las excusas de los médicos, así que ahora sacó una navaja, y no es para rajarse a los médicos, pues ahí vemos que a quien terminó rajando fue a sí mismo, ya que su intención era la de su propia sangre al mayordomo. Que cuando los médicos vieron esto se asombraron y nerviosamente le dijeron al vampiro que ese tipo de transfusión de sangre está prohibida, pero pailas, al vampiro le vale verga si está prohibido darle sangre vampiro a un mitad vampiro. Si de algo está seguro Luo es de que no piensa dejar que su apreciado mayordomo cuelgue los tenis. Que mientras Luo intenta la transfusión vemos que la prota está rezando a sus espaldas apareció el hermano de la waifu. Pero Luo no quiere a mirones observando la transfusión así que de inmediato fue a cerrarle la puerta en la cara, que gente, yo ya sabía que Luo era un basado pero no tanto. Pero bueno, ahí mientras Luo cerraba la puerta comenzamos a escuchar a alguien toser fuertemente, y sí, resulta que quien está tosiendo es nada más y nada menos que el mayordomo. Ante la escena ninguno de los médicos podía creer que la transfusión de sangre haya funcionado, pero a ver, también es cierto que funcionó porque el vampiro basado hace lo que quiere y el guión lo apoya, de hecho creo que si él quisiera transformarse en Super Saiyajin lo haría. Que encima de todo le dice al médico jefe que no se fuera a poner de sapo a contarle a los demás que es capaz de hacer lo que le da gana y el guión lo apoya, porque si no se pueden poner celosos los demás personajes. Así es como tras esto vemos a Luo y a la prota abandonando la sala de operaciones, dejando el resto de la recuperación del mayordomo en manos de los médicos. Que mientras esperan afuera el vampiro basado luce bastante preocupado, pero la verdad es que la prota sabe que todo es teatro, ella sabe que el mayordomo estará bien porque aun si el guión dispusiera lo contrario Luo se encargaría de cambiarlo todo. Pero bueno, en cualquier caso Luo insiste en fingir que está preocupado por el mayordomo, así que mientras espera su resurrección, el vampiro basado se puso a echar el cuento de que él y el mayordomo son amigos desde que eran pequeños. Que como el mayordomo era mitad vampiro fue discriminado por su familia, así que un día, cuando se lo encontró llorando por ese motivo en la calle, Luo decidió levantarlo, decirle que no sea mamón que deje de chillar por ser mitad vampiro, y que en lugar de quedarse en esa familia que no lo valora, mejor lo invitó a ser su mayordomo. Así es como desde ese entonces Luo y el mayordomo se volvieron inseparables, así que el vampiro basado, a pesar de ser un secuestrador de mujeres, siente que tiene la responsabilidad de cuidar al mayordomo, o sea este Luo es un secuestrador responsable. Por eso dice que buscará al responsable de haber herido al mayordomo y que lo hará pagar con su vida. Ay Diosito lindo, que alguien le avise a Juan que lo quieren matar. Qué bueno. Entre tanto vemos a Juan con su traje de monje entrando a una guarida que parece ser la de un monje, donde hay otros tipos vestidos de monjes. O sea, si estos no son monjes, no sé qué son, pero bueno, el caso es que ahí Juan tiró la daga en la mesa diciendo que ha completado la misión de recuperarla, siendo que en eso, vemos que es felicitado por la vampira rubia que al parecer es la jefa de la secta de monjes. Ahí además, vemos que la vampira rubia le pide a Juan que entre a su oficina, y bueno, ya estando ambos a solas la waifu le pide a Juan que se quite la camisa, y no es para hacer cochinadas, la razón por la que la rubia le pidió a Juan que se quitara la camisa, es porque ella sabía que estaba herido, como vampira puede detectar fácilmente el olor a sangre, así que cuando vio llegar a Juan con la daga, supo de inmediato que éste estaba herido. Ahora la intención de la rubia es la de sanar a su hombre ya que fue por culpa de su misión que lo hirieron de esa forma. O sea, ya con esto nos damos cuenta que la pelea contra el mayordomo no fue para nada sencilla, si bien el mayordomo se llevó la peor parte, Juan reconoce que el condenado era fuerte, de hecho es la primera vez que Juan resulta tan herido en un combate pero bueno, son gajes del oficio, cuando vas por la vida ofreciendo hostias,
tarde o temprano llegará un momento en que te van a dar lo tuyo. Pero bueno, independientemente de lo que fue la épica batalla entre Juan y el mayordomo, que dicho sea de paso no pudimos ver esa épica batalla porque el manga cambió de escena, ahí nos enteramos que la vampira rubia y Juan son familia, no me queda claro si son primos, hermanos, madre e hijo, no sé, eso no lo especificaron, lo que sí dijeron es que son familia, de allí que la rubia vampiro no siempre fue vampiro, ella anteriormente era humana igual que Juan, de allí que reniega eso de haberse convertido en vampira, a ella como que no le gustó mucho haberse convertido pero bueno. Ahí Juan le dice que buscará la manera de revertir su transformación, sin embargo, la rubia dice que no tiene fe, que lo mejor para Juan es que no gaste tiempo buscando una cura, de allí que le aconsejó que mejor se dedique a volverse más fuerte. Ahora bien, en un cambio de escena volvemos al hospital, donde uno de los doctores le informa a Luo que la operación del mayordomo fue un éxito, lo que significa que como era de esperarse, el mayordomo revivió por mero capricho del vampiro basado. A esto, el médico le dice a Luo que como ya el mayordomo está fuera de peligro, no es necesario que él ni que la prota permanezcan en el hospital, por eso los invitó a irse a su casa, asumiendo el cuerpo médico la responsabilidad de llevar a cabo exitosamente la recuperación del mayordomo. Con relación a esto Luo estuvo de acuerdo, de allí que junto con la prota se dispusieron a regresar a casa, pero eso sí, antes de irse les advirtió a los médicos que cuiden bien del mayordomo, que no quiere sorpresas, y que si lo llegan a necesitar no duden en llamar. Tras esto, el vampiro basado y la prota se fueron, siendo que en eso, ambos fueron vistos por el hermano de la prota, quien lejos de irse se quedó espiando y bueno, ahí pudo confirmar que su hermana y Luo eran los que estaban en el hospital. Situación que lo dejó pensativo, porque es que él no se enteró que su amigo el mayordomo había sido internado producto de un atentado mortal que perpetraron en su contra. Que por otro lado, vemos a la prota y a Luo a bordo del carro para dirigirse a casa. Allí Luo le expresa a la prota su inconformidad sobre que ella haya tenido que presenciar toda la escena anterior del mayordomo moribundo y de la transfusión ilegal, pues ahora el vampiro basado nos quiere dar a entender que él se preocupa por el estado mental de la prota, ya que aduce que esas escenas pudieron haber sido muy crudas para ella. Y bueno, la verdad que el chiste se cuenta solo, estoy seguro que esas escenas no fueron más traumáticas que las del abusando de ella en contra de su voluntad, pero bueno, como la prota está sufriendo de Estocolmo. Le dijo a Luo que no se preocupe por ella, que ella quiere ayudarlo, así que no hay problema en que ella vea ese tipo de cosas como las que vio en el hospital. Por el contrario, la waifu le expresó al vampiro que pudo escuchar cuando en su lecho de muerte, el mayordomo expresó algo sobre una daga, y bueno, para ella no fue difícil llegar a la conclusión que esa daga era la que la rubia estaba buscando en su cuarto. De allí que la prota entendió que el mayordomo, por orden de Luo, fue quien extrajo la daga de su cuarto para protegerla de ser incriminada. Y aunque esto podría considerarse como un gran favor, la prota no está muy conforme ya que considera que la están sobreprotegiendo. Y sí, en parte Luo reconoce que la están sobreprotegiendo, pero también dice que es porque la quieren, y que precisamente porque la quieren, Luo, haciéndose la víctima, le expresa que no quiere que la waifu lo vaya a dejar nunca. Siendo que ahí, en medio de ruegos y victimización, la prota terminó por aceptando la disculpa de Luo y abrazándolo al tiempo en que le promete que nunca se separará de él. Que si se dan cuenta, este vampiro basado se está saliendo con la suya, ya convenció a la prota de que se necesitan mutuamente. Tengan cuidado con gente así de manipuladoras en sus vidas, es un buen consejo que les doy porque los quiero mucho aunque no estén viendo casi los vídeos de este canal sin vergüenzas. Pero bueno, ya los regañé. Ahora continuando con el manga, vemos que Luo aprovechó la ocasión para acercarse románticamente a la prota, y bueno, ya nos tendremos que hacer una idea de lo que ocurrió después porque justo en eso la escena cambió. Ahora nos muestran a la prota peinándose en la casa, donde al parecer transcurrieron varios días desde la escena del carro porque la waifu expresa que el estado de salud del mayordomo ha mejorado. Tras esto la prota salió para irse directo a la escuela, porque es que recordemos que ella no tiene permiso para ir a otro lugar, si Cell debe ser a la escuela y cuando salga de la escuela debe irse directo a la casa. Pero bueno, el caso es que cuando la prota llegó a la escuela, fue abordada en el pasillo por nada más y nada menos que Juan, quien con su cara depresiva de siempre le pidió a la prota un momento para hablar, y como la prota no sospecha que él es malo se lo concedió. Así es como se fueron a uno de los salones para escuchar qué es lo que Juan tiene para decir, y bueno, ahí Juan le preguntó a la prota si no lo recuerda, pues según Juan ellos eran amigos de la infancia.
Pero claro, ante esta confesión la prota se quedó pensativa porque ella en realidad no recuerda haber tenido en la infancia un amiguito flacucho y pelo gris. El detalle es que cuando nos trasladamos al recuerdo vemos que Juan no era ni flacucho ni pelo gris, o sea, cuando era niño Juan se parecía más a Luo que a su yo actual, de allí que la prota no lo recordara a simple vista. Pero cuando Juan le fue narrando ese último encuentro que tuvieron de niños cuando le prometió que se reencontrarían más adelante en sus vidas, la prota cayó en cuenta de que Juan es ese amiguito que tuvo en la infancia. Y bueno, siguiendo aquella promesa Juan dice que el reencuentro ha sido un hecho, sin embargo, la prota está asombrada por el cambio físico de Juan, o sea pasó de tener el cabello negro y los ojos azules a ser una persona completamente gris, con lo cual, la prota le expresó a Juan que su cambio de seguro tiene que ver con el hecho de que sufrió mucho en su etapa de crecimiento. Y sí, Juan le confiesa a la prota que sufrió mucho, sin embargo, Juan sabe que él no ha sido el único que ha sufrido, Juan sabe que la prota también ha estado sufriendo, el detalle es que Juan también sabe que la prota está sufriendo del síndrome de Estocolmo, de allí que es entendible que se quiera hacer la boluda. Pero no, Juan no piensa permitir que la prota se olvide del odio que ambos le tienen a los vampiros, por eso lo vemos zarandeando un poco a la prota y recordándole que los vampiros son los enemigos de la humanidad, de allí que ella no debería de sentirse cómoda viviendo con el príncipe de los vampiros. A esto, la prota que ya tiene el cerebro bastante lavado dice que Luo es diferente al resto de los vampiros, pero las pelotas, Juan dice que Luo es la misma verga que el resto, son vampiros igual, son los responsables de acabar con sus familias. De allí que lo que ellos deben hacer como humanos, es mantenerse firmes en la cruzada para recuperar el territorio perdido a manos de los vampiros, y bueno, es por eso que Juan le pide a la prota que se una al grupo de cazadores de sangre, cuyo principal propósito es exterminar a los vampiros. Que claro, cuando la prota escuchó esto puso cara de trauma porque ella no sabía que existían cazadores de vampiros, y mucho menos que su amigo de la infancia lideraba tal grupo, pero bueno, que como Juan ve a la prota dudando, decidió contarle que él está fingiendo ser un sirviente de sangre, con el propósito de ganarse la confianza de los vampiros y así recabar información de utilidad, para poder derrotarlos desde adentro. Y bueno, cuando la prota escuchó esto se sintió identificada, ya que ella en cierto punto estaba haciendo algo parecido. El problema con ella es que al parecer está sufriendo del síndrome de Estocolmo, según el cual la víctima comienza a admirar a su secuestrador. Pero bueno, el caso es que como Juan sabe que la prota tiene acceso a Luo, le pidió que por favor le ayude dándole información sobre el vampiro basado, ya que hay muchas cosas sobre el que todavía son inciertas, de allí que la organización de caza vampiros esté tan interesada en que ella se una a ellos. El detalle con esto es que la prota está muy confundida, una parte de ella quiere ayudar a Juan, pero la otra quiere casarse con Luo, por eso ante la contradicción la prota se llevó su mano a la cabeza, pidiéndole a Juan tiempo para poder ordenar sus ideas. Sin embargo a Juan no le gustó que la prota le pidiera tiempo, por eso lo vemos tomándola del brazo y cuestionándola sobre que ella no debería tener nada que pensar, o sea para Juan la decisión es muy sencilla, la prota no debería de vacilar ante la opción de unirse a la organización de cazadores. Pero bueno, ahí la prota con lágrimas en los ojos expresó que ella siente que no será capaz de traicionar a Luo, todo lo cual nos confirma que la prota es una paciente distinguida del famoso síndrome de Estocolmo. Que ante esto Juan se quedó mirándola con gran impotencia, teniendo que recurrir al recordatorio de que los vampiros liderados por su amor Luo, fueron los que asesinaron a sus padres cuando ella era niña, y claro, ya ahí la prota puso cara de acongojo, sin embargo, algo me dice que la waifu no cambiará de parecer. Lo que sí cambió pero de escena fue el manga, ahora nos muestra a Luo siendo interrogado por alguno de sus superiores, en ese punto Luo está siendo cuestionado por la forma en la que ha estado llevando las cosas en su casa, más específicamente por el hecho de que el resto de los vampiros sienten que Luo está siendo muy blando con la prota. Pero bueno, así como la prota defiende a Luo en su ausencia, Luo también defiende a la prota cuando no está, de allí que el vampiro basado le expresó a sus superiores que se pueden ir olvidando de que él ejecute a la prota, ya que eso es algo que no tiene en mente, a lo mucho le aplicará un castigo si lo considera pertinente, pero no más de eso. Así es como tras culminar la reunión, vemos que la prota se encontraba de camino a la casa de Luo, cuando justo en eso Luo apareció en su carruaje ya que él se encontraba en la misma dirección. Ahí Luo le preguntó a la prota qué hace tan tarde en la calle, a lo que la prota respondió expresando que le pusieron tarea adicional en la escuela, que como Luo es medio pelotudo se creyó la excusa,
de allí que le dijo a la prota que la premiará llevándola a comer debido al día repleto de estudio que tuvo. Pero no, la prota rechazó de inmediato la invitación de Luo, expresándole que ella comió en la escuela, y que está cansada, por lo que si se trata de premio, ella prefiere reclamar irse a la cama para descansar. Y bueno, como el vampiro últimamente anda muy respetuoso decidió aceptar la petición de la prota, solo que mientras ésta se alejaba, le preguntó si no piensa visitar al mayordomo mañana en el hospital, ya que ha pasado bastante tiempo y ella parece haberse olvidado del convaleciente. Pero no, la prota dejó en visto a Luo continuando su camino hacia la mansión, lo cual causó cierta sorpresa en el vampiro basado, ya que la prota anda más rebelde de lo normal. En cualquier caso al rato vemos que la prota ya se había acostado en la cama, donde se arropó con todas las sábanas disponibles tal como yo hacía cuando sentía que los fantasmas estaban al acecho. Sin embargo, en el caso de la prota los fantasmas no son el motivo de que esté así de estresada, el motivo de su estrés es la conversación que tuvo con Juan, donde éste le recordó que Luo es malo, y bueno, ahora la prota no sabe qué hacer, de allí que la veamos llorando como si chillando fuera a resolver el problema. Que ahí en medio de la incertidumbre la prota se quedó dormida, y comenzó a tener una pesadilla donde sus padres fallecidos le reprochaban el hecho de que se haya hecho amigo del vampiro que los asesinó. Obviamente esta pesadilla tiene que ver con un claro remordimiento de conciencia manifestado por el subconsciente de la prota a través del sueño, pero bueno, mientras ella se quiera seguir haciendo la boluda sobre lo que debería de hacer con Luo lo seguirá haciendo, pues además él fue quien despertó a la prota de la pesadilla con un vasito de agua en mano como si fuera inocente del genocidio. El detalle es que como la prota viene caliente del sueño, al mirar los ojos de Luo, vio los ojos del asesino de la pesadilla, por eso reaccionó por instinto rechazándole el agua y pidiéndole que se aleje. Pero claro, cuando Luo vio que la prota lo rechazó de esa forma puso cara de acontecimiento, lo cual a su vez ocasionó que la prota se disculpe por haber roto el vaso, justificándose bajo el hecho de que acababa de tener una pesadilla, y que lo que hizo lo hizo influenciada por el estado de miedo. Y bueno, al parecer Luo comprendió la situación, ya que luego de un pequeño suspiro le dijo a la prota que no se preocupe, que lo más seguro es que su pesadilla esté ligada al hecho de que últimamente ha estado expuesta a situaciones que la han hecho sentirse insegura. Y sí, la prota le confirmó a Luo que esa es la razón, por eso le pidió al vampiro que por favor la ayude a volverse más fuerte, ya que de esa manera podrá sentirse más segura de sí misma al punto de poder ayudar en el caso de que ocurra otra guerra. Pero Luo lo que respondió es que él se asegurará de evitar cualquier guerra que pudiera iniciarse de aquí al futuro, con lo cual, abrazó a la prota diciéndole que no se preocupe ya que desde ese momento lo único que habrá en el manga es paz. Que la verdad yo a este vampiro no le creo un carajo, pero bueno, la prota Estocolmo sí le cree, de allí que luego del abrazo ambos se fueron de visita al hospital donde pudieron ver al mayordomo. Allí el mayordomo le agradeció a Luo, expresándole que de no haber sido por su sangre, él ya estuviera enterrado 3 metros bajo tierra, y claro, ante esto Luo le propuso al mayordomo que se convierta en su sirviente de sangre, pero el mayordomo respondió expresándole que de hecho él ya es su sirviente, o sea es el mayordomo pero su horario de trabajo es tan esclavizante que se podría decir que es su sirviente. Pero bueno, más allá de esto Luo le dijo a su mayordomo que él lo considera un amigo antes que un sirviente, lo cual hizo que el mayordomo se sorprendiera un poco, pero ya luego cayó en cuenta que el corazón de Luo se ablandó un poco, en vista de que el mayordomo por poco se muere. Ya en ese punto el vampiro tiene que aprovechar de sincerarse ya que luego de fallecido no vale expresar nada. De allí que entendiendo esto, el mayordomo le contó al vampiro que él también tiene algunas cosas que contarle, solo que es información confidencial, por eso la prota intentó dejar la habitación, solo que Luo lo evitó, expresando que sea lo que sea que el mayordomo tenga para decir, la prota es bienvenida en la conversación. Así es como tras esto, el mayordomo comenzó a contar lo sucedido el día de su accidente, pero antes le confesó a Luo que él fue quien sacó el cuchillo de la habitación de la prota, ya que había personas en la mansión queriéndole incriminar, siendo que en una de esas, uno de los enemigos de la casa se apareció para confrontarlo. Dicho enemigo era un tipo con capucha, solo que el mayordomo no lo recuerda lo suficiente como para describir su identidad. Lo cierto es que el mayordomo pudo darse cuenta que ese tipo es bastante fuerte, y que por los hechizos que realizó, pudo concluir que esa persona está aliado con una bruja. Y claro, ante esto tanto la prota como Luo se sorprendieron,
solo que el vampiro basado sabe que no es momento para preocuparse, él entiende que por el momento lo importante es la salud del mayordomo, por eso le dijo que mejor se concentre en su recuperación. Y bueno, ahí la prota comentó que ella quisiera ayudar, pero que dada la situación entre los vampiros y su discriminación hacia ella, puede que esa no sea la mejor idea, a lo cual, Luo respondió expresándole a la waifu que no se preocupe, que él la protegerá, y bueno, ya ahí el mayordomo comenzó a hacer comentarios burlones en torno a que la prota y Luo se aman. Y aunque la prota en principio se ofendió, al poco rato se sonrojó y aceptó la premisa de que ella y Luo se aman, o sea la prota está cada vez peor en eso del Estocolmo. Pero bueno, más allá de eso la prota contó que aprovechando que está en el hospital, irá a ver a su hermano, solo que justo en eso vemos que el hermano de la prota estaba precisamente pasando por la habitación del mayordomo, con lo cual, no fue necesario que la prota lo fuera a visitar. Ya estando allí el hermano de la prota aprovechó para abrazar a su hermana, al mismo tiempo en que le confesó que él ya se enteró que ella aceptó a los vampiros como iguales, de allí que no tiene que preocuparse por lo que él piense, ya que él la bancará a muerte. Así es como tras el espaldarazo del hermano alcahueta, la prota se fue a encontrar con Juan, a quien le dijo que ya pensó bien las cosas, y que tomó la decisión de quedarse con Luo, es decir, que la prota se reunió con Juan para avisarle que no lo apoyará, ni a él, ni a la asociación de cazadores, ya que ella es Team Vampiros. Pero claro, haberse declarado Team Vampiros es un problema, por eso Juan se lanzó sobre la prota, preguntándole si acaso le contó sobre él y la organización a Luo, pero no, la prota dijo que ella podrá ser Team Vampiros pero tampoco es que sea Team Zappa. Ella no fue tan imprudente como para contarle al vampiro de su existencia, ya que por más que sea Team Vampiros, él es su amigo de la infancia. Lo que sí expresó la prota, es que su agenda va más por tratar de instaurar la paz, para que de esa manera ni él, ni los cazadores, ni Luo tengan que pelear nunca más. El detalle es que mientras la prota y Juan discutían, el chismoso de Luo pudo ver todo desde la distancia, siendo que ante esto, mientras Juan se volteó para ver la posición del vampiro, ya este se había llegado a la escena, le había arrebatado a la prota de donde Juan la tenía, advirtiéndole al mismo tiempo que si vuelve a verlo tocándola, él lo matará. Y bueno, ya nosotros sabemos que Juan no le tiene ningún tipo de respeto ni temor a Luo, por eso en su forma más canchera le dijo a Luo que no le tiene miedo, con lo cual el vampiro basado lo frenteó preguntándole si es que acaso no le tiene miedo a la muerte, sugiriendo que eso es lo que le ocurrirá a Juan si no se aleja. Obviamente a la prota la estaba poniendo nerviosa el escenario de su casi novio y su amigo de la infancia a punto de partirse la madre, por eso le pidió a su vampiro que por favor se detenga y que mejor se vayan a casa. Que como Luo es medio mandilón terminó haciéndole caso a la prota, por eso lo vemos irse en dirección opuesta a pesar de que su cara todavía estaba observando a Juan, quien la verdad tiene cara de que se quedó con ganas de pelear, pero bueno, la pelea entre Juan y Luo quedará para otra oportunidad. Por ahora lo que corresponde ver es a Luo armándole una pequeña escena de celos a la prota, que ante esto la prota un poco sonrojada le pidió a Luo que por favor no inicie con sus celos en ese lugar, pero pailas, un vampiro celoso no conoce límites. No importa si está en un parque público, en el cine o en el baño, Luo está emputado y quiere saber quién poronga será Juan. Y bueno, la prota respondió lo mismo que dijo mi ex cuando la pillé con el otro, ella dijo que Juan solo era su amigo. Pero claro, Luo sabe que esas justificaciones de que fulanito es solo un amigo no son muy válidas, por eso le advirtió a la prota que no lo quiere volver a ver con él a solas, ya que si eso vuelve a ocurrir él se verá obligado a utilizar sus puños desenfrenados. Así es como tras la advertencia, Luo se fue con la prota a la cama, para terminar de arreglar sus problemas allí, ya saben lo que dicen, no hay problema que no pueda ser arreglado en la cama. Sin embargo, juzgando por las lágrimas que emanan de los ojos cerrados de la prota, parece que Luo se pasó de lanza con el castigo, es eso, o que la prota está volviendo a tener pesadillas. En cualquier caso la escena de la cama fue interrumpida, ya que Luo escuchó que alguien estaba tocando la puerta de la habitación, que al abrir se dio cuenta que quien lo llamaba era su hermano, el cual le expresó que tenía algo importante para decirle, sin embargo, él quiere irse a un espacio más privado para conversar. Por eso al rato los vemos a ambos sobre la terraza, donde el hermano de Luo comenzó a decirle que él amaba a sus padres, o sea todo bien con eso, pero Luo no tiene idea porque poronga su hermano lo llama a las 3 de la mañana para solo decirle que amaba y extraña a sus padres. Pero bueno, el hermano de Luo estaba simplemente haciendo una introducción, la razón por la que el hermano de Luo mencionó a sus padres,
es porque su padre fue quien mató a los padres de la prota, de allí que al saber esto, el hermano de Luo teme que cuando la prota se entere de la verdad, quiera rebelarse e ir contra los vampiros. Por esa razón el hermano de Luo quiere que Luo ejecute a la prota antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, a Luo no le gustó nada que su hermano cuestionara la lealtad de la prota hacia él, de allí que mediante un grito le pidió que se detengan sus acusaciones, que nada de lo que diga lo hará cambiar de opinión, por eso lo vemos dándose media vuelta para regresar a la habitación con la prota. Y aunque el hermano de Luo le advirtió que la prota tarde o temprano se le revelará, Luo lo ignoró ya que él confía en que la prota no hará nada en su contra. Así es como luego de unas horas vemos a la prota recién despertándose, siendo que cuando vio que Luo se estaba arreglando para salir, le preguntó para dónde irá tan temprano, y bueno, ahí Luo le explicó que tiene una reunión importante con sus amigos vampiros en el Senado, pero que a pesar de irse ya él contrató a un nuevo sirviente para que la atienda y la proteja, de allí que la prota no tiene de nada por lo que preocuparse. Que al escuchar esto la prota se dejó caer sobre la cama en un claro gesto de que todavía tiene sueño, solo que su segunda ronda de sueño fue interrumpida luego de que escuchó a unas personas hablando afuera de la puerta. Al asomarse pudo darse cuenta que eran las criadas, las cuales estaban conversando sobre una explosión que acaba de producirse en el Senado, y claro, la prota sabe que Luo iba a estar en el Senado, por eso re preocupada salió corriendo para el Senado a pesar de que ni siquiera se puso zapatos. Y la verdad el tema de los zapatos iba a terminar siendo irrelevante para la prota, ya que cuando vio lo destruido que quedó el Senado, lo único en lo que podía pensar era en si Luo estaba ahí adentro cuando ocurrió la explosión. Que a todo esto podemos ver al hermano de Luo junto con un oficial de policía acordonando el lugar del siniestro, a lo que el policía le avisa a la prota que estar tan cerca del desastre puede resultar peligroso para ella, de allí que le aconsejó a la prota que mejor se fuera a otro sitio. Pero claro, el hermano de Luo que quiere que la prota se muera, le dijo al policía que deje a la prota tranquila, ya que en el peor de los casos si algo malo le pasa, será del beneficio suyo. Así es como por orden del hermano de Luo, la prota tuvo el permiso de la policía para meterse entre los escombros, donde vemos que comenzó a buscar al vampiro basado. Sin embargo, la prota nunca encontrará al vampiro entre ese montón de escombros, ya que resulta que el condenado vampiro, así como el resto de sus camaradas se encontraban en otro recinto celebrando la respectiva reunión. Ello en vista de que Luo ya tenía sus sospechas sobre que la legión de cazavampiros estarían buscando ejecutar un atentado contra el Senado, aprovechando que la mayoría de los vampiros de élite se reunirían allí. Por eso tanto Luo como el resto decidieron irse a otro lugar, para también aprovechar la anticipación del suceso con el objetivo de capturar a los cazadores. El detalle es que a pesar de haber anticipado correctamente el atentado, Luo no pudo capturar a ninguno de sus enemigos. Y bueno, ante esto el líder del Senado, entendiendo que los cazadores les están respirando en la nuca, dio la orden de vigilar más de cerca a sus enemigos, ya que por poco y no viven para contarlo. Que entre tanto la terca de la prota seguía metiéndose entre los escombros del edificio vacío, donde en una de esas le estaba por caer una pared encima. Afortunadamente para ella en ese momento apareció el vampiro basado para rescatarla y evitar su aplastamiento. De lo que si no pudo escapar la prota fue del regaño que le mandó el vampiro por andar metiéndose sola en un lugar tan peligroso, pero claro, la prota en lugar de sentirse mal por el regaño, ella más bien reaccionó aliviada luego de ver al vampiro basado vivo, ya que en su mente ya estaba imaginándoselo aplastado por la pila de escombros. De hecho fue tanta la angustia que traía la prota, que luego de ver que todo estaba bien, se terminó desmayando con el propósito de descansar, y esto pudo hacerlo ya que ella sabía que Luo estaría allí para cargarla. Ahora bien, en un cambio de escena vamos a ver a la waifu de ojos rojos, la cual aparentemente está molesta por el hecho de que el atentado contra Luo y el resto de los vampiros no tuviera éxito, por eso ahora la mina está pensando en encargarse personalmente del lío. Pero mientras eso ocurre, vemos que la prota se encuentra despertando, luego de que el vampiro basado la dejara acostada en el mueble. Sin embargo, justo en eso Luo se dio cuenta que la prota estaba más puerca que obrero de ferretería, por eso le pidió que por favor se meta a bañar. El detalle es que la prota estaba medio dormida todavía, porque fue nomás meterse a la bañera para resbalarse y terminándose pegando sendo totazo contra el piso. De hecho la muy pingüina se raspó una de las rodillas, por eso Luo sintió que esa era la oportunidad perfecta para sanar a la prota, pero obviamente el vampiro basado ahora va a querer reclamar una recompensa debido a la curación, y juzgando por su cara la recompensa a reclamar será en especies.
Pero no se preocupen, esa reclamación de recompensa no la mostraremos en este resumen, ya que lo que siguió luego de la escena de la bañera, fue la prota despertándose al día siguiente, donde nuevamente pudo darse cuenta que Luo salió temprano, lo cual la hizo pensar que quizá el condenado vampiro basado anda aprovechando las madrugadas para hacer travesuras sin que ella se dé cuenta. O bueno, quizá eso último fue simplemente una interpretación mía. Lo que sí es cierto es el hecho de que justo en ese momento vemos entrando en escena a la nueva sirvienta que tendrá la prota, pues con eso de que el mayordomo sigue hospitalizado, alguien tiene que tomar la labor de atender a la waifu, y la nueva encargada de hacerlo será esa mujer la cual se presentó bajo el nombre de Aina. Sin embargo, la prota le contestó que ella ya la conoce, pues la prota anteriormente había visto a la nueva sirvienta en otras labores dentro de la mansión, con lo cual, no es como que si Aina fuera una completa desconocida. De allí que saltándonos el protocolo de bienvenida, la prota le dijo a su nueva sirvienta que simplemente pasen a la fase donde ella la atiende. Por eso Aina le dijo a la prota que ya el desayuno estaba listo, preguntándole si prefiere comerlo en el cuarto o afuera, a lo cual la prota dijo que afuera, por eso al rato la vemos comiendo afuera. Que mientras la waifu consume su tecito, se puso a pensar que no tiene nada que hacer ese día, de allí que pensó en ir a visitar a su hermano, solo que antes de que pudiera moverse, la waifu se dio cuenta de una visita inesperada. Y es que sí, resulta que el condenado Juan se coló a la mansión para visitar a la prota. Obviamente Juan no fue muy bienvenido por la prota, ella le gritó que cómo se le ocurre haberla ido a buscar, a lo cual Juan respondió expresando que todavía tiene cosas que conversar con ella. El detalle es que la prota no quiere hablar con Juan, ya que sabe que eso significaría provocar la ira del vampiro basado, en cuyo caso se prevé el inicio de un conflicto a gran escala. Pero bueno, Juan no cree que sea para tanto, de allí que le expresó a la prota que si no quiere hablar con ella, que al menos le reciba unos medicamentos que trae consigo, ya que aunque no sé cómo se enteró, el caso es que Juan se enteró que la prota tuvo un accidente en el baño, por eso le está entregando unos medicamentos. Sin embargo, la prota no le quiso recibir a Juan los medicamentos, por el contrario, la waifu se dio media vuelta para dejar a Juan del otro lado de las rejas. El detalle: mientras la prota se estaba yendo, Juan comenzó a darle información que sabe que a la prota le iba a interesar. En este sentido, Juan comenzó a hablar sobre que la organización de cazadores ya comenzó a moverse en la misión de acabar con los vampiros, siendo que a su vez, Juan se enteró que entre los vampiros dieron la orden de asesinarla a ella. Y claro, cuando la prota escuchó esto se sorprendió un poco, y más aún cuando Juan le pidió que tenga cuidado con los alimentos que coma, ya que es altamente probable que busquen envenenarla. Y aunque todo parece indicar que la prota no hará caso, el caso es que la prota estaba siendo vigilada por la vampira que le tiene envidia, que todo parece indicar que esa vampira aprovechará la ocasión para irle con el chisme a Luo, para que éste castigue a la prota. Sin embargo, esto es algo que no veremos, a no ser que ustedes revienten el botón de like para traer la siguiente parte de este resumen. Ya saben qué hacer, 7000 likes, Dios los bendiga y no sean como el vampiro basado.